La arquitectura es definida como el arte y técnica de diseñar, proyectar y construir edificios y espacios públicos, a su vez que obedecen a algún estilo de un autor, país o periodo determinados. Estudiar la evolución histórica de los estilos característicos de una ciudad es tanto interesante como importante, puesto que a través de ello quedan registros de los grandes momentos de la civilización. Bienvenidos ingeniosos, hoy vamos a hablar acerca de los diferentes estilos arquitectónicos que presentan los edificios de nuestra ciudad de Mérida. Para esto es necesario que podamos distinguir entre los diferentes periodos en los que se divide la historia arquitectónica de nuestra ciudad de Mérida. Por ello, acudimos a los especialistas. Escuchemos. Hay diferentes formas en que los diversos autores e investigadores han dividido los periodos arquitectónicos. Los más socorridos y generales son dividirlo primero en la arquitectura de la época prehispánica, antes de la existencia de la Mérida formal, cuando existía una ciudad maya prehispánica llamada Jo. Digamos que todavía se pueden ver algunas manifestaciones en el subsuelo del centro histórico de Mérida, en algunos parques arqueológicos con vestigios prehispánicos y en algunas piedras reutilizadas expuestas en el centro histórico. A partir de ahí empieza, una vez a la llegada de los españoles y con la fundación propiamente de la Mérida colonial en 1542, se dice que empieza el periodo de la arquitectura colonial, que se extiende durante todo el virreinato hasta el inicio de la independencia. Dentro de este periodo, un siguiente periodo que ya conforma todo el siglo XIX, hay cierta continuación de patrones arquitectónicos del virreinato, pero en la segunda parte empieza a haber una renovación de la arquitectura de la ciudad hacia tendencias muy europeizantes, sobre todo francesas, austriacas, alemanas, digamos, que continúan durante todo el porfiriato y ven interrumpidos o ven transformados su modelo arquitectónico y sus patrones a partir de la revolución y los gobiernos y las épocas emanadas de la revolución. Y finalmente, a partir de 1920-30 se empiezan a suceder en diversas partes de la ciudad las arquitecturas que podríamos llamar modernas, modernistas y contemporáneas, que también son varias corrientes. Como vimos, los principales estilos son el colonial, el porfiriato, el posrevolucionario, el moderno y el contemporáneo. Cada uno tiene características muy específicas por las cuales mencionaremos las más importantes, así como los edificios que representan estas corrientes. Primero, vayamos a ver lo que nos cuentan acerca de los aspectos más relevantes de la arquitectura colonial en Mérida. Desde el punto de vista cronológico, con frecuencia se define entre 1542, cuando fue la construcción de los primeros edificios en el centro histórico de Mérida, la Casa de Montejo, la primera iglesia, donde hoy se encuentra el pasaje a la Revolución, el inicio de la construcción de la catedral y los edificios que hoy circundan la plaza central, y se extiende hasta 1810. Particularmente, la geografía de la ciudad estaba fundamentada en un proyecto primero evangelizador, organizada en barrios, donde cada barrio tenía su iglesia católica. Alrededor de los barrios se disponían plazas abiertas, donde se realizaban actividades ceremoniales, litúrgicas, religiosas, y también y luego se abrían todas las casas, se abrían las residencias de los diferentes estratos de la ciudad virreinal. Hubo varias corrientes y sobre todo las que dominaban fueron lo que se denomina el estilo renacentista austero y el estilo plateresco, que es muy semejante, pero que incorpora algunos elementos de decoración como medallones o estatuillas o decoraciones como podemos ver en las laterales del ventanal de la Casa de Montejo. Además, el paisaje cultural de Mérida durante la época colonial también estuvo dominado por la presencia de arquitectura, de algunos elementos de arquitectura militar, como pueden ser los cuarteles o las casamatas que se localizaban en distintos puntos, así también como algunos arcos de puerta que se utilizaban, digamos, como puntos de distinción entre el interior y la periferia
Básicamente esos fueron los que dominaron, continuaron durante gran parte del periodo colonial hasta el final de la época colonial del siglo XVIII, cuando las reformas borbónicas introdujeron, entre otros cambios, cuestiones como un nuevo sistema tributario, reformas agrícolas, pero también modificaciones a lo que fue el concepto de urbanidad, buscando una mayor traza reticular de la ciudad, también una mayor reordenación de algunos espacios, sobre todo de las viviendas, etc. Edificios coloniales en Mérida. Casa de Montejo, ubicada en la calle 62 del centro de Mérida. Fue construida entre 1542 y 1549 por órdenes de Francisco de Montejo, fundador de la ciudad. Fue hecha con mano de obra indígena. En la fachada se destacan las figuras de dos guerreros que descansan sobre la raza maya, mientras que en el balcón de la planta alta se observa el escudo de armas de Montejo. Catedral de San Ildefonso. Es la más antigua del continente americano y se encuentra ubicada en la calle 60 por 61 y 57A del Centro Histórico de Mérida. En 1561, el Papa Pío IV emite la orden de construcción de este recinto religioso, pero fue hasta 1598 que finalizó su construcción. El edificio consta de 3 naves, 3 capillas y la sacristía, siendo el único símbolo civil presente en ella un emblema nacional de la época de la colonia. Iglesia de Santiago, ubicada en la calle 70 por 57 y 59 en el centro. Ahí se encontró el primer pueblo de indígenas, por lo que es el lugar donde se celebró la primera misa de la ciudad. Terminó de construirse en 1637. Los arcos. El Arco de San Juan, el Arco de Dragones y el Ixcul fueron edificados por el ingeniero militar Manuel de Cesera, alrededor del año 1690, con el propósito de delimitar el núcleo central de la capital y así establecer una diferencia con los barrios donde habitaban los nativos. Edificio de la Universidad de Yucatán, hoy Centro Cultural Universitario de la UADY. A principios del siglo XVII, vecinos y autoridades de la ciudad iniciaron gestiones para la edificación de un colegio que permitiese que los jóvenes obtengan enseñanzas en filosofía, letras y derecho, ya que la única manera de acceder a ellos era viajando a la capital de la Nueva España. Además de los edificios comentados en la cápsula anterior, existen otros como el Templo de la Mejorada, el Palacio Municipal, el Convento de Monjas, la Iglesia de Santa Lucía, la Ermita de Santa Isabel o la Iglesia de Santana, en fin, muchos de ellos con orientaciones claramente religiosas. Esto es debido al contexto histórico en los cuales se fueron construyendo. Por ahora nos iremos a un corte comercial, pero no se despeguen que ya volvemos con Ingenio Viral. Estamos de vuelta. En el bloque anterior hablamos acerca de cómo los espacios de la ciudad estaban organizados de manera jerárquica, en barrios en los alrededores de la iglesia cercanas al centro de Mérida. Sin embargo, tras el inicio del porfiriato y el auge del enequén a finales del siglo XIX, en el siglo XIX, las necesidades y los estilos arquitectónicos cambiaron. Escuchemos lo que nos tiene que decir el especialista. La arquitectura de la época del porfiriato, sobre todo, adapta tendencias europeas que modifican parte del paisaje de la ciudad. En los edificios existentes, bueno, había un concepto de urbanismo donde se buscaban ciertas características de orden y progreso positivistas. Por ejemplo, el uso de parques con estatuas monumentales, como puede ser el Parque Hidalgo. También el uso de calles rectilíneas o la búsqueda de la traza completamente reticular de la ciudad, donde las fachadas y las banquetas estaban alineadas en eje. Busca también un asunto de conectividad con los tranvías, también de higiene, de búsqueda de potabilización, etcétera, ¿no? Para esto se adaptan tendencias arquitectónicas europeas como el neoclasicismo, el eclecticismo francés, el neorromanismo
Pero algo muy interesante en lo que respecta a esto es que como la élite política y económica, que básicamente eran propietarios de las haciendas henequeneras, ese gran caudal de recursos que lograron adquirir los grandes hacendados y dueños de comercio les permitió acumular una riqueza que les permitió reformar zonas completas del paisaje urbano para adaptarlo a modelos de paisaje citadino inspirados en las ciudades francesas, siendo muy representativo el Paseo de Montejo, que asemeja a los Campos Elíseos en París, estas grandes avenidas a cuyas laterales se construyeron edificios fastuosos, como pueden ser el Palacio Cantón, las Casas Gemelas, la Quinta Molina Montes. Edificios porfiristas en Mérida. Edificio de Correos. Diseñado y construido por el ingeniero militar Salvador Echegaray, ubicado en la calle 56 entre 65 y 65A del centro. Este edificio está considerado con tendencia afrancesada, estilo que se buscaba imitar durante la época del Porfiriato. Quinta Montes Molina. Ubicada sobre la avenida Paseo Montejo, entre avenida Colón y calle 35. Esta construcción fue edificada por arquitectos y artesanos italianos. Primero se llamó Villa Beatriz y fue propiedad de Aureliano Portuondo y Barceló, empresario cubano que vivió en Yucatán hasta la época de la Revolución. Posteriormente, la casona fue adquirida por Avelino Montes Linaje, casado con María Molina Figueroa, hija de Olegario Molina Solís, gobernador de Yucatán durante el Porfiriato. De esta unión surgió el nombre actual, Quinta Montes Molina. Palacio Cantón. Ubicado también en la avenida Paseo Montejo. Fue diseñado por el arquitecto italiano Enrico Deserti y la construcción quedó a cargo del arquitecto Manuel G. Cantón, sobrino del dueño de la casa, el general Cantón. Se terminó de construir en 1911 y fue habitado por el general hasta 1932. En los años siguientes, fue sede de la Escuela de Bellas Artes, residencia de varios gobernadores de Yucatán y hasta biblioteca pública. Desde 1980, alberga el Museo Regional de Antropología. Paseo Montejo. Esta avenida comenzó a construirse entre 1886 y 1905, inspirado en los Campos Elíseos de París y nombrado así en homenaje al fundador de la ciudad de Mérida. Su construcción fue puesta en marcha como proyecto de un grupo de yucatecos privilegiados por el auge henequenero en la región. Adicional a las edificaciones de la cápsula anterior, la Casa de Peón de Regil, ubicada también en Paseo de Montejo, el Gran Hotel en el centro de Mérida y la Penitenciaría Juárez cerca del Zoológico del Centenario y la Facultad de Odontología son otros ejemplos de edificios construidos en la época porfiriana. Posterior al Porfiriato, como sabemos, surgió el periodo de la Revolución Mexicana. Tras ella surgió una oposición a los ideales europeizantes característicos durante el mandato de Porfirio Díaz, por lo que comenzó a perseguirse una identidad nacional basándose en los estilos arquitectónicos coloniales y prehispánicos. En el caso del estado de Yucatán, el estilo neomaya comenzó su apogeo. Vamos a escuchar acerca de las características de estas construcciones. Ya en esta etapa, desde luego la arquitectura de producción, como es el caso de las haciendas que evolucionan de la estancia ganadera o maicera previa a esto, a la hacienda henequenera con sus diversas características, que ya dentro de Mérida quedaron varias de ellas incorporadas en la mancha urbana, pero también está la arquitectura que se da en apoyo a las haciendas y a los procesos económicos. Todas estas nuevas construcciones, lo que se llama hoy el Paseo de las Bonitas, los que fueron hoteles, fueron tiendas destinadas a vender productos que se llevaban a las haciendas y a las comunidades y que fueron generando nuevos espacios a partir de la incorporación de materiales que se traían de otras partes, incorporar el acero, por ejemplo, y muy en particular el caso de las estaciones de ferrocarril, que en Mérida hubieron varias y que en otras comunidades también fueron hitos en cuanto a al crecimiento y a la modernización
de las ciudades en ese momento, y específicamente en el caso de Mérida. Ya en el siglo XX, después de la Revolución, viene un cambio en la manera, desde luego, de pensar, de actuar y de hacer la manera de vivir y de generar los espacios arquitectónicos y urbanos. Da desde luego la incorporación de nuevos materiales constructivos, se comienza a usar el concreto y comienza a aparecer en la ciudad diferentes contextos urbanos. Se desarrolla un edificio de rasgos muy particulares que debería de ser mucho más valorado, que es la Casa del Pueblo. Es una obra trascendental en su tratamiento plástico, formal y funcional. Está el surgimiento de diferentes colonias y conjuntos habitacionales que se van desarrollando a partir de los 20 hacia finales del siglo XX. También podemos ir refiriendo a la nueva ciudad que tenemos hoy. Y a estos me refiero, por ejemplo, en el caso del reparto Dolores Patrón, que si ustedes lo ubican, está ahí donde funcionó el Cine Colón. Desde luego la García Gineres, la colonia García Gineres, el contexto inmediato a la colonia Itzimna. Poquito más posterior es la colonia México, más hacia los años medianos del siglo XX, pero más hacia el sur y el oriente poniente tenemos el caso de sitios como la colonia Bojorques, que fue un hito en su momento, hacia la zona de lo que es el contexto del Parque de la Paz y la Expenitenciaría Juárez, y desde luego sitios muy trascendentales como es la Jesús Carranza y la colonia Miguel Alemán. Como pueden ver, las obras que pertenecen a este estilo no son muchas e incluso puede que la mayoría se encuentren en abandono. Pero si quieren conocer más acerca de estos edificios, no se despeguen, que ya regresamos con Ingenio Viral. Bienvenidos de vuelta, ingeniosos. Como les prometí en el blog anterior, ha llegado el momento de ver algunos ejemplos de la arquitectura neomaya presentes en los edificios de la ciudad de Mérida. Así que vamos a prestar atención a nuestra siguiente cápsula. Edificios del estilo neomaya en Mérida. Sanatorio Rendón Peniche. El Sanatorio Rendón Peniche, hoy Sepsis de la UNAM, fue construido en 1919 por el arquitecto Manuel Amabilis y el ingeniero Gregory Webb. En sus inicios, sirvió como institución médica para atender a los ferrocarrileros que trabajaban en la estación de ferrocarriles, la cual se encontraba muy cerca, en la ahora colonia industrial. Tras concluir el auge enequenero y ferrocarrilero del país, el sanatorio quedó casi en total abandono. Sin embargo, en la actualidad, es sede del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, quienes también se encargaron de su restauración. La Casa del Pueblo. En abril de 1526, el gobernador Álvaro Torre Díaz, tras el asesinato de Felipe Carrillo Puerto, solicitó la construcción de un edificio que fuera sede del Partido Socialista, por lo que convocó un concurso, logrando el primer puesto el arquitecto Ángel Banchini, quien fue el encargado de la obra, la cual se inauguró en mayo de 1928. El edificio está ubicado en la calle 65, en la parte oriente del centro de la ciudad de Mérida. Diario del Sureste. Inaugurado en 1933 por el arquitecto Francisco Rubio Ibarra, con la colaboración de su hijo Jorge y el ingeniero Raúl Sobrino. Este edificio albergó las oficinas del ahora extinto Diario del Sureste hasta el 2003. En 2012, que se convirtió en la Biblioteca Yucatenense. Pueden encontrarlo en la calle 60 del centro de la ciudad. Diario de Yucatán. Inaugurado en marzo de 1933 y construido en tan solo 7 meses por el ingeniero Francisco Rubio Ibarra. A día de hoy, sigue siendo sede de este conocido medio. Se encuentra en la calle 60 del Centro Histórico de Mérida. Parque de las Américas. Construido entre 1942 y 1945 por el arquitecto Manuel Amabilis y su hijo Max Amabilis. Como sabemos, consta de 4 manzanas o secciones: el parque infantil con juegos y pista, la concha acústica, que es un teatro al aire libre,
la Biblioteca José Martí y una gran fuente adornada con rostros del dios de la lluvia maya, Chac, y 7 serpientes que recuerdan a Kukulcán. Está ubicado en la Avenida Colón. Monumento a la Patria, obra del escultor Rómulo Rosso, construida entre 1945 y 1956. Este monumento consta de muchos detalles, como el escudo de la ciudad de Mérida, la choza maya, una ceiba esculpida, una escultura con un águila devorando una serpiente, entre muchas otras. Algo interesante de este estilo arquitectónico es que no solo está presente en la ciudad de Mérida o en el estado de Yucatán, sino que también existen otros edificios en otras partes del mundo que cuentan con detalles ornamentales característicos de la cultura maya. A continuación, conoceremos sobre el periodo moderno o funcionalista. El contexto del circuito Colonias, que fue el primer gran elemento vial contenedor de la ciudad, comienzan a surgir las que hoy son esas colonias que referimos para el siglo XX. Posteriormente, en la década de los 80, viene el desbordamiento de todos estos fraccionamientos y estos asentamientos que permiten consolidar a aquellos que ya habían quedado como una primera elemento de urbanización, la Alemán, que finalmente se colinda con Brisas, Pinos y todos estos conjuntos habitacionales, y hacia el oriente sitios como Miraflores, que en su momento también son conjuntos habitacionales para los 70s, que refieren un primer planteamiento de viviendas con características benéficas que hoy no se tienen en los fraccionamientos de interés social que se construyen en la periferia y que todavía hablaban de una coexistencia con las áreas verdes de la ciudad. Porque es el camino al oriente, hacia la zona de Nequenera en algún momento, y también está una segunda condicionante. Recordemos que antes de la plaza comercial que existe ahí, estuvo la cervecería yucateca, que marcaba la economía y el ritmo de vida de la ciudad a partir de del silbato de los turnos de trabajo, y eso ordenaba, digamos que la vida económica y social en ese contexto de Mérida. Adicionado posteriormente a todas las instalaciones de la UADY que están todavía en funciones allá, como es el caso de la Prepa 1, y desde luego las instalaciones hospitalarias. Entonces eso fue generando lo que tú bien refieres, la subdivisión de predios para dar paso a nuevos locales comerciales, a pequeños departamentitos, a espacios que fueron cambiando la tipología de una ciudad que inició como la ciudad de Domingo Sosa. Muy interesante, ¿verdad? Es así como poco a poco nos vamos acercando a la actualidad, por lo que ahora nuestro especialista nos hablará acerca de la arquitectura contemporánea en Mérida. Siglo XX, a finales del siglo XX, a partir de los 80, hay un proceso muy acelerado para Mérida en cuanto al crecimiento de la ciudad por fuera de lo que es el periférico, ese elemento vial que permitió circunscribir el crecimiento de algunas áreas de la ciudad. Ahora en el siglo XXI vemos consolidado plenamente este esquema de los fraccionamientos y los centros comerciales, que en buena medida ahora representan a una parte de la Mérida en la que vivimos. Esta arquitectura que estamos desarrollando ahora pueda que a largo se le encuentren algunos elementos de valor, y es destacable el hecho de que se tenga mayor precisión en cuanto a elementos de tecnología, en cuanto a implementos de instalaciones sanitarias, hidráulicas, en cuanto al uso de energías alternas como la energía solar, pero desafortunadamente el modelo de vivienda o los espacios de vivienda no son del todo dignos en la mayor parte de estos asentamientos. Por una parte, se conforman elementos urbanos que están aislando a los nuevos conjuntos habitacionales. Esos conjuntos habitacionales se aíslan con respecto a su contexto, están desvinculados totalmente de la ciudad histórica y que incluso muchas veces tienen muy poco que ver con la identidad de la ciudad. También está el proceso de culturización a partir del uso de las plazas comerciales. No sé en este momento, en la pandemia en la que estamos, cómo vaya a incidir esto, pero el esquema de los grandes complejos comerciales que tienen un tiempo de vida comercial o económico muy preciso y luego se desechan para construir otros nuevos. Para finalizar con el programa de hoy, debemos saber cómo las autoridades y otros especialistas se dedican a conservar el patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad. Echemos un vistazo. Cuando se habla de que se está destruyendo un edificio histórico o que hay que sacar un permiso para poder construir, y vienen las quejas contra los malos de la película, que generalmente
somos los que trabajamos en el INAH y son los que trabajan en las instancias municipales, que siempre somos los malos porque no permitimos nada. Hay que reflexionar en torno a cómo funciona esto. Hay un marco normativo que establece en términos de la Ley Federal de Monumentos y Zonas de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos cuáles son las construcciones que se deben conservar, y esa ley federal viene emanada de un conjunto de cartas, acuerdos, leyes de carácter internacional en las cuales México es signatario y por lo tanto debe cumplir los compromisos en ese sentido. México es un país que siempre se ha caracterizado por darle a su patrimonio un papel fundamental en cuanto a referente para identidad, y que su valor comercial queda supeditado a lo que implique el valor cultural, a diferencia de otras naciones que priorizan el uso comercial que pueda tener el elemento histórico por encima del valor de identidad o de referente social. En el caso de Mérida tiene una serie de normativas muy precisas. Es importante señalar que Mérida es una de las ciudades, lo sabemos, quienes tenemos oportunidad de movernos por algunos otros lugares de la geografía nacional, entendemos que la calidad de vida que tenemos en Mérida es única, pero si no procuramos conservarla la vamos a perder. Tenemos una serie de marcos normativos a nivel municipal que quizá han estado perdiendo vigencia en los últimos años por la falta de ser estrictos en su aplicación. Mencionamos hace rato lo de los fraccionamientos, el modelo de planchar y tirar todo y tirar los árboles para construir un montón de casitas, y el tema del patrimonio no es la excepción. Las ciudades requieren inversión, requieren usos de suelo, requieren adaptaciones para la habitabilidad de sus ciudadanos y para una calidad de vida adecuada, y en ese sentido los monumentos, dentro de los criterios, acuerdos y normativas para su conservación, deben de ser valorados e incorporados a los nuevos usos. Tenemos todavía casos en donde hay profesionistas que llegan y presentan en la nueva dependencia la propuesta para demoler totalmente un edificio y nos dicen: lo voy a hacer otra vez igualito, en concreto, pero va a quedar igualito. No, ya no es igualito porque pierdes todos los elementos de autenticidad, los elementos constructivos de backpack, de piedra, de cal, de madera, y puedes hacer una imitación en concreto, pero es una escenografía. Lo importante para procurar la conservación es, por una parte, el trabajo de las instancias que ya referí desde el ámbito de la autoridad, la conciencia de la sociedad y el tener la valoración de su historia, que por eso refería a la importancia de que hay una vinculación con tu ciudad como ciudadano, pero también el papel que desempeñan los profesionistas de la construcción al momento de intervenir un inmueble histórico, ¿sí? El ser claros en que una cosa es restaurar y otra cosa es remodelar, y una cosa es reconstruir y otra cosa es restaurar. Son conceptos muy diferentes. Quizá una de las consecuencias que debemos de evitar a futuro es que se agudice la desvinculación del individuo con el medio que lo rodea. Esto que acabas de referir es fundamental. La manera más próxima de establecer una vinculación o un acercamiento del ciudadano con su patrimonio es viviendo su ciudad. Si tú vas marginando a la ciudad y haces inhabitables o poco acercables ciertos espacios o rumbos de esta hacia los habitantes, el habitante irá perdiendo contacto con ellos. Con esto ha llegado el momento de despedirnos, pero no se olviden de seguirnos en Facebook como Sí es Yucatán y en YouTube como Ingenio Viral. Recuerda, ¡N! Mi nombre es Ainara y esto fue Ingenio Viral. Yeah.